Jimena. Y quiero darte un contexto de quién era Jimena. Esta historia ocurre en el año 2016. Jimena era una chica en aquel entonces recién casada, una pareja que la verdad le iba bastante bien, ellos oriundos de Monterrey. Su esposo era como inspector de muchas empresas farmacéuticas, entonces le iba bastante bien. Tenían un estilo de vida bastante cómodo y ella me lo deja saber. No batallaban con el dinero, no andaban al día, podían darse sus lujos, sus gustos. Y dice, el problema tal vez es que nosotros nos acostumbramos mucho a llevar ese estilo de vida. Tal vez salir a cenar todas las noches, tal vez si vemos algo por ahí que nos gusta, lo compramos. Pero hay un momento donde las cosas empiezan a salir mal. Hubo un problema que incluso en México en aquel entonces provocó que muchas farmacéuticas tuvieran detalles, porque había un tema ahí de legalidad con algunos medicamentos. El problema es que para la empresa donde él trabajaba, su esposo, Ulises, pues tiene que cerrar y a él lo despiden. Cuando una persona está acostumbrada a tener ese estilo de vida y no tiene un fondo de ahorro, evidentemente el mundo se te viene encima. Claro. Y fue lo que pasó con este matrimonio. Dice que pues no es que no tenían ahorros, pero simplemente pues las cuentas, todo lo que pagaban, alquileres muy altos, todo esto, y empieza a apretar pues ahí la situación. Ellos rápidamente empiezan a vender cosas como en desesperación. ¿Sabes qué? Mira la tele del cuarto que no se ocupa, vamos a venderla, vamos a vender esto, vamos a vender aquello. Pero el esposo empezó a afectarse mucho. Como contexto de esta historia, los dos son católicos, pero el esposo tiene una tendencia a ser un poquito más entregado a la iglesia católica. No faltaba los domingos a la iglesia y todo esto, ¿no? Hay un momento donde esta situación empieza a provocar en ellos problemas, ¿sabes? O sea, el tema de la economía empezó a provocar que ellos discutieran todo el tiempo, peleaban y su matrimonio se empezó a fracturar. Claro. Dice que solamente en la iglesia, en las pláticas que le daban a los matrimonios, como que calmaban un poquito la situación. Hubo una persona de esta congregación que les recomienda mucho poner un altar en su casa a San Judas Tadeo. Sabemos que San Judas Tadeo pues es conocido como el santo de las causas imposibles y desesperadas, ¿no? Muy conocido por ser muy milagroso, porque escucha las súplicas de las personas que tienen necesidad. Entonces le digo, ¿sabes qué, Ulises? ¿Por qué no compras un San Judas? Pones un altar en tu casa, prendes unas velas y te va a empezar a ir bien. Estoy seguro que San Judas Tadeo te va a conceder el milagro. Esta persona que nos manda la historia, Jimena, nos dice que no pasó ni una semana y el esposo Ulises fue, compró un San Judas, puso una mesa, un San Judas de 1.5 metros, lo puso en alto, sus veladoras, le ponía fruta. Y él realmente era muy entregado a su fe católica. Dice que todas las mañanas antes de salir siempre se hincaba y oraba. Siempre pedía que por favor lo contrataran. Tenía mucha experiencia. Realmente era un tipo con mucha experiencia. Entonces no lo estaban contratando. Le ofrecían tal vez trabajos como que no acorde a sus puestos y estas percepciones salariales. Y él empezó a trabajar en alguno de estos por necesidad. Pero le iba muy mal, no daba el ingreso para pagar sus cuentas acorde a sus puestos y estas percepciones salariales. Y él empezó a trabajar en alguno de estos por necesidad, pero le iba muy mal, no daba el ingreso para pagar sus cuentas. Dice que pasó cerca de 1.5 meses y San Juditas pues no hacía el milagro, o sea, no pasaba nada. Él con mucha fe y devoción le oraba, le rezaba todos los días pidiéndole que por favor una farmacéutica lo volviera a jalar, que otra vez tuviera ese estilo de vida. No pasaba nada. Trabajó vendiendo teléfonos, trabajó promoviendo servicios de internet, o sea, volanteando en las calles, sudando. Él quería realmente regresar a cómo era su situación y no pasaba y no pasaba. Un día pasó algo extraño. Ella dice que al entrar a su casa le llega un aroma peculiar, un aroma entre alcohol de hierbas, copal y todo esto, ¿no? Y dice que cuando va entrando a su casa y ve el altar,
el altar estaba cambiado. Sí había velas, pero ya no eran blancas, eran rojas. Había hierbas en la mesa, había rastros de este líquido vital en la mesita, y sobre todo había como un contenedor, como un cáliz, y dentro de este cáliz había líquido rojo, sangre. Ella cuando ve esto dice, pero ¿cómo fue que llegó todo eso ahí? Se empezó a espantar porque eso ya parecía más brujería. Dice que lo peor venía cuando ella va a la cocina y en la basura había una bolsa negra. Dentro había un gallo muerto que tenía literalmente el cuello corto. Ella confronta a Ulises y le dice, oye, ¿qué está pasando? Claro. ¿Qué es eso? Y él menciona que habló con una señora del pueblo y le dijo que el altar a San Judas estaba mal, que así no tenía que ser. Y esta señora vino hasta su casa y literalmente hizo un ritual y dijo, así tiene que ser. Tienes que darle sangre, tienes que alimentar al santito. Y dice que lo empezó a hacer, y su esposo Ulises como que se empezó a obsesionar muchísimo. Dice que cada semana venía esta señora, mataba un gallo, cambiaba las velas y literalmente pues hacía un ritual cada semana en su casa. Claro. La situación todavía no cambiaba, pero sí empezó a cambiar otra cosa: la energía de la casa. Es donde Jimena nos dice que ahí empezaban a ver cosas extrañas, empezaban a escuchar pasos en las noches, sillas moviéndose. Dice que una noche discutió tan fuerte con Ulises porque le dijo, ¿sabes qué? Quita ese altar ya. El tipo se indignó y se fue a dormir con su mamá, a la casa de su mamá. Ella se queda sola. Dice que se quedó sola, se acostó a dormir y empieza a escuchar cómo suena la puerta de la sala, cómo va subiendo alguien, y ella dice, Ulises, es mi esposo, regresó. Seguramente, pues no sé, no se fue, no, regresó, va a hablar conmigo. Se quedó esperando porque nadie entró a su cuarto, pero se escuchó movimiento. Hasta la mañana siguiente fue que llegó su esposo. Dice que en la casa ya se empezaban a escuchar y a sentir presencias extrañas, y sobre todo que al San Judas le habían puesto aquí entre sus manos unos collares rojos, de cuentitas rojas. Okay. Muchos por ahí los van a recordar. Sí. Iban pasando los días, el milagro no llegaba, pero Ulises estaba obsesionado porque decía que él sí le iba a hacer el milagro. Entonces van pasando las semanas, van pasando los días, y estos eventos extraños en casa van aumentando. Jimena nos dice que hubo una ocasión incluso que ella se estaba preparando la cena, y le llamó la atención voltear a ver hacia el altar, ver las velas. Y dice que ella jura haber visto cómo los ojos de San Judas Tadeo se movieron y parpadearon. Dice, yo tiré lo que tenía en la mano, me agarré, dice, y me subí corriendo al cuarto. Le dije a Ulises, ¿sabes qué? Tienes que quitar ese altar ya. Es que San Judas Tadeo es un santo de Dios. ¿Cómo? No, tienes que quitar eso. Tienes que quitarlo. Estoy segura que vi que esa estatua parpadeó, movió los ojos, me estaba mirando. Sí. Y dice que a veces ella notaba como una sombra grande atrás de la estatua que se movía. Ese tipo de cosas empezaban a ocurrir todo el tiempo. La situación no cambiaba. Ulises consigue un empleo de taxista y él empezaba a andar ruleteando, como le dicen, ¿no? Buscando para la chuleta. La situación no cambiaba, pero la situación en casa se volvía muy tensa. Una noche pasó lo peor. Estaba Jimena en su casa, estaba limpiando, y empezó a escuchar como un ruido, como algo que se estaba moviendo. Ella dice que al voltear hacia el altar, ve a San Judas y se estaba moviendo. Dice que movió sus manos a modo de que se cae este collar de cuentas rojas, se cae al piso. Estaba moviendo sus manos, ve cómo caen lágrimas. Ella se queda en shock y de pronto ve como la cabeza de la estatua, como si fuera con un martillo que rompen el yeso, sí, se quiebra, se quebró. Ella no supo qué estaba pasando, salió corriendo, dice que le marcó a su hermano, pasaron por ella. Al pasar los minutos, hermano, le marcan a su celular.
para decirle que su esposo acababa de fallecer. ¿Cómo crees? Tuvo un accidente en su taxi, un camión se queda sin frenos, él estaba parado en su semáforo y un camión lo embiste contra otro que estaba enfrente. Entonces, la forma en cómo este señor deja este mundo es totalmente fuerte. Claro. Y ella dice, ¿por qué el día que pasó este evento tan fuerte en casa, llegó la muerte de mi esposo? Ella al final culpa a esta señora que fue y que mataba a los gallos en su casa, porque ella dice, estoy segura que no fue ningún ritual de prosperidad, ni de abrir caminos, ni de nada. Ella intuye que esta señora literalmente fue a hacer algo ocupando la figura de San Judas Tadeo, que es una figura santa dentro del catolicismo. Ella dice que no pudo dejar esa casa de forma inmediata porque hay alquiler, hay contratos. Dice que en cuanto terminó su contrato, ella se fue a vivir a otra casa, porque la actividad en esa casa se quedó pesadísima. Y sabemos que cuando esto pasa, quien llegue le toca pagar factura también. Sí.